Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Estamos ya con nuestra última entrevista de este día, el senador de Evópoli, Felipe Kast. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. Hola. Pasaron varias cosas, algunas de ellas que me gustaría preguntarte porque creo que fuiste tú la primera persona que lo planteó hace algún tiempo, que fue esta idea de hacer un presupuesto base cero. Entiendo que eso es lo que se va a intentar hacer este año, ¿no? Bueno, efectivamente, hay una serie de medidas que se están tomando. Probablemente tengamos que aumentar el déficit fiscal aún más de lo que ya teníamos presupuestado, y no solamente porque gastemos más, que vamos a tener que gastar más, sino porque los ingresos fiscales van a ser muy inferiores, y a eso también hay que sumarle este esfuerzo que está haciendo el gobierno de efectivamente poder tener un presupuesto base cero, que en la práctica no es otra cosa que exigirle a cada ministerio que justifique bien para qué ocupa sus recursos públicos y devolverle una cierta ética al gasto público, y no simplemente que sea inercial, que desde hace 30 años vengamos haciendo lo mismo sin preguntarnos si es que podemos reacomodar esos recursos para que tengan un mayor impacto social. Ahora, Felipe, ¿cómo opera una situación como esa, que el año pasado yo la entendía perfectamente bien, en un marco o en un contexto de una necesidad probablemente que todavía no conocemos a cómo va a llegar en medio de una pandemia con una desconfianza gigantesca por las institucionalidades en general y con un desconocimiento o incertidumbre respecto de hasta cuándo dura eso? ¿Qué tanto eso va a poder influir en la forma en cómo se estructura el nuevo presupuesto? Bueno, si antes era necesario, hoy día es una obligación. Si antes era una buena idea, hoy día realmente es algo básico, en el sentido de que lo que hemos hablado incluso con los economistas de distintos lugares, de Horizontal, de Evópoli, del Colegio Médico, de distintas universidades, que hay un consenso de que hoy día al revisar cómo está funcionando el Estado es una obligación. Ahora, una de las cosas positivas que ha ocurrido, por ejemplo, con la pandemia, es que empezaron a funcionar indistintamente las clínicas privadas y los hospitales públicos en forma coordinada. Y en el fondo el Estado dijo, mire, usted clínica privada me va a tener que poner a disposición nuestra sus camas también, sus ventiladores mecánicos, y le voy a pagar lo mismo que me cuesta a mí en el Estado, no le voy a pagar ni un peso más. Creo yo que esa lógica de repensar hacia el futuro cómo funciona nuestra sociedad, las alianzas público-privadas, sin abuso, de forma transparente, son elementos que claramente se abren hacia el futuro y que pueden ayudarnos también a resolver problemas pendientes que teníamos, por ejemplo, antes de la pandemia del coronavirus. Sí, estamos conversando con el senador de Evópoli, Felipe Kast. Felipe, un tema que ha surgido de nuevo, porque ya hubo una situación que derivó en un acuerdo que a su vez generó las condiciones para un plebiscito que vamos a ver la fecha que va a tener, pero que no cabe la menor duda que va a existir, para revisar si es que la ciudadanía quiere cambiar aspectos trascendentales y la Constitución. Hoy día ha vuelto a surgir el concepto de acuerdo o de pacto. ¿En qué consiste un acuerdo o un pacto, Felipe Kast, en medio de una situación tan puntual como es una pandemia? ¿Qué tanto abarca un acuerdo de ese tipo? Bueno, yo creo, Fernando, que voy a llevarte a Estados Unidos. Primero a hacer un paralelo. En Estados Unidos lo que estamos viendo es una estrategia de polarización del país frente a un hecho muy doloroso y a una rabia acumulada de muchas décadas. Y creo que eso es justamente lo que no tenemos que hacer en Chile. Esa lógica de ponerle de alguna manera más leña al fuego, y muchas veces con intenciones políticas. Yo creo que la lógica de una hoja de ruta compartida, más que un pacto social, que al final son palabras grandilocuentes que te juegan en contra cuando finalmente generan más expectativas que la realidad. Yo creo que es más bien una hoja de ruta por los próximos 2 años, cuando tenés un paciente que está sufriendo la crisis social más grande que hayamos visto. El INMASEC de ayer simplemente se escapa del gráfico
no habíamos visto una paralización a una economía en coma. La economía está en coma, la salud de los chilenos está en coma, y por eso tener una hoja de ruta de 2 años, 18 meses, compartida, donde definamos la deuda que vamos a asumir, cómo vamos a apoyar a las familias con sus ingresos para que efectivamente puedan hacer cuarentena, cómo vamos a ayudar a las pymes para que no terminen quebrando, y que este coma inducido lo podamos reactivar, y que después de 2 años, cuando queramos que el paciente vuelva a caminar, ojalá vuelva a caminar. Y esa justamente, esta hoja de ruta es más minimalista, es menos maximalista, pero no por eso es menos urgente, menos relevante, porque claramente cuando tú tienes a un paciente en la UTI, lo que tienes que tratar de hacer es justamente preocuparte de esa situación crítica, que es la que estamos viviendo hoy día. Sí, yo solamente quiero recordar, porque lo he hecho ya bastante en el programa, que el 14,1 de caída que pasó ayer es exactamente idéntica la cifra, el 14,1, me acuerdo porque lo estaba reporteando yo en esa época para Revista Análisis, del año 82, en que cayó 14,1 el Producto del País. Exactamente, y me acuerdo porque me sorprendió el decimal, el 1. Uno podría haber dicho más o menos 14, más o menos 13, no, 14,1, igual a lo de ayer, así que no es tan no visto, solo que en esa época estaba focalizado en un tema financiero, no en un tema que tenía que ver con una epidemia o con una situación donde tú desconfías de la persona con la que te cruzas en la calle, que te pueda contagiar. No, y lo otro que claramente yo creo que en este caso hay cosas que son más favorables y algunas menos favorables. Las más favorables es que todavía tenemos la esperanza de que tengamos una vacuna y que y la competencia a nivel internacional por la vacuna es total. Este va a ser un virus que lo vamos a poder dominar cuando el 80% de la población tenga anticuerpos, y esos anticuerpos se pueden conseguir de 2 maneras, o por la vacuna o porque logremos tener un contagio controlado que no colapse el sistema de salud. Y claramente lo que sí tengo convencimiento es que este año, por lo menos el 2020, desde el punto de vista económico y social, va a ser un año muy complejo, y incluso cuánto nos demoremos en volver a abrazarnos, a tocarnos, esa nueva normalidad que en algún minuto llegará tal vez en varios meses más, va a ser muy distinta a la normalidad que teníamos acostumbrado a vivir antes. O sea, realmente creo que esto nos va a golpear y va a cambiar las formas de vivir, algunas para mal, otras para bien. Creo que también va a acelerar cambios tecnológicos muy positivos, pero claramente el tránsito va a ser extremadamente duro. Sí, la otra diferencia, por cierto, en esa época estábamos en dictadura y las decisiones que se tomaron para alocar recursos para salir del asunto sin dejar caer a los bancos, no pasaron por ningún congreso, no tuvieron a ningún senado o senador discutiendo sobre eso, y simplemente se decretó de la noche a la mañana y se pagó en un lapso con cargo al erario nacional de, qué sé yo, 15 o 20 años, más o menos. Hoy día esas cosas tienen discusión. Y no solamente tienen discusión, yo he visto y quiero insistir, yo veo una oportunidad, una ventana de oportunidad de construir un acuerdo nacional de 2 años, muy concreto, muy real, sin ventas de humo, sin generar expectativas falsas, y siendo muy honestos que eso no va a evitar que tengamos un tránsito difícil. Pero yo quiero, insisto, valorar el que hay una parte de la concertación, por lo menos una parte de la oposición, una parte incluso del Frente Amplio, que está mostrando señales de responsabilidad que espero perduren en el tiempo y nos permitan salir adelante. ¿Y qué factibilidad ves para ese tipo de cosas tú? ¿Por qué consideras que hay una oportunidad que eventualmente pueda dejar de ser oportunidad y se transforme en hecho? Yo creo que ocurrieron 2 cosas. Primero, ocurrió que una buena noticia, que el Colegio Médico convocó a un grupo de economistas muy serios, muy responsables, y de alguna manera la propuesta que hizo el grupo de economistas, donde están Bea Repeto, Gregorio y otros, generó una unión, si tú quieres, en la oposición en torno a la hoja de ruta, que factibilizó, y eso sumado a propuestas como las que hizo Horizontal, propuestas como las que hicieron universidades, generó desde el lado del oficialismo el ver una ventana de unión al otro lado de la mesa, y por lo tanto ver una oportunidad de decir, ¿saben qué?
sentémonos en la misma mesa, trabajemos juntos, el rol ahí del ministro Briones, del ministro Briones, del Blumel, de poder justamente con mucha seriedad, liderazgo, pero liderazgo humilde que permite que finalmente todos participen en forma transparente, se está empezando a imponer. Todavía no hay que cantar victoria porque esto recién partió, ayer fue la primera reunión de los economistas, hay conversaciones políticas en paralelo, hay algunos que quieren echar agua para su molino y no se quieren quedar fuera de la foto y empiezan a proponer una serie de cosas en vez de hacerlo en forma interna, colectiva, que es lo que yo creo que tenemos que hacer para que esto llegue a puerto. Aquí el gran amenaza, si tú quieres, Fernando, son los egos de los actores políticos que quieran tensionar esto para que finalmente ellos puedan sacar un cálculo pequeño. Y esto lo existe en los dos extremos del pasillo, no es solamente una particularidad de un solo sector. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso de los egos que existen en las dos partes del pasillo. O sea, a mí lo que me asusta a veces es cuando en un país extremadamente verticalista, presidencialista, absolutista desde el punto de vista, si tú quieres, de las tomas de decisiones y las facultades, los egos puedan llegar a las personas que dirigen aquello. Estoy hablando de los ministros, del presidente de la República, porque ahí sí que tenemos un problema que ya nos lleva de nuevo a lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, por lo mismo creo que el estilo de Briones, el estilo de Blumel, y creo que también el estilo que en esta oportunidad lideró el presidente, el decir, saben que incluso sin mucha consulta previa a su propio sector, decir, saben que aquí necesitamos un acuerdo, necesitamos bajar la pelota, esto es demasiado complejo, esto no se logra solos, menos aún una coalición que está gobernando que no tiene mayoría en el Congreso. Mira lo que ha pasado con el proyecto de boletas de honorarios, que lleva un mes esperando ser aprobado. Entonces, la gracia que tiene esta hoja de ruta compartida es que tú te puedes demorar 10 días en hacerla y después tienes 18 meses para ejecutarla. En lugar de tener este goteo de discusiones toda la semana, bastante estéril, y que la ciudadanía termina cortándole el teléfono a la política porque te dice, oye, pónganse de acuerdo, compadre, lo que necesito es solución, yo necesito poder hacer cuarentena y llegar a fin de mes. Y esa es la gran angustia que hoy día sufre la gran mayoría de los chilenos. Sí, estamos conversando con el senador Felipe Kast. Felipe, en el ámbito de esto que estamos viendo y de lo que está ocurriendo, ¿qué tanto sientes tú que, y sobre todo por tu condición de economista, la forma de llegar a la ciudadanía y particularmente a las personas que viven día a día, las personas más vulnerables, las pequeñas empresas muy pequeñas, pymes, la gente que vive diariamente buscando ingresos, ¿cuál es la forma más eficiente de hacerlo? Tú has hecho siempre mucha referencia a la eficiencia de las cosas o a la eficacia de las medidas y las políticas públicas. ¿Te parece a ti que lo de las cajas es lo eficaz que se necesitaba o era mejor haber generado algún tipo de monto en plata y que la gente tuviera la libertad de distribuirlo como de acuerdo a la prioridad de sus necesidades? Mira, yo creo que el grueso de la medida tiene que venir por inyectar recursos directos a la familia. Y si uno toma la proporción de los recursos que se están invirtiendo en la familia comparado con lo que cuestan las cajas, es muy menor. O sea, estamos hablando probablemente de un 7% de los recursos a la familia son estas cajas. Ahora, hay argumentos también técnicos a favor de las cajas que tienen que ver con evitar ciertas alzas de precios, lograr que efectivamente la caja sea más grande con los mismos recursos que lo que tal vez a veces se puede conseguir en otro lado. Hay argumentos en contra de la caja y por eso es importante que el 95% sean ingresos directos a las familias, porque si no el comercio de barrio se termina muriendo. Hay otro argumento a favor de las cajas, que es que no salgan de la casa. En fin, yo honestamente creo que es relevante que el grueso sean ingresos a la familia, que ojalá esos ingresos le lleguen lo antes posible, que ojalá esos ingresos la familia puedan durar en el tiempo, porque esto yo creo que va a ser, y lo que hemos visto en la última semana, es que esto no va a terminar en 3 meses, esto va a ser más que 3 meses, y por lo tanto vamos a tener que tener un déficit mayor este año, mucho mayor, y eso va a significar que en el futuro vamos a tener que apretarnos un poco más el cinturón, y es parte del acuerdo que tenemos que tener. Si eso es lo interesante de este acuerdo, es que es un acuerdo que permite tomar medidas en conjunto para sobre reaccionar cuando hay que hacerlo y para poder ser responsables posteriormente, que también hay que hacerlo.
Ahora, tú ahí planteaste un punto que es interesante, que dijiste las cajas permiten de que no haya aumento de precio. Bueno, pero también cuando tú estás en estado de emergencia, permite que el Estado genere una disposición para que se penalice el aumento de precios de particularmente de alimentos, y eso se ha estado pidiendo, pero desde hace ya bastante tiempo, y el Estado ha dicho que no. Lo que pasa, Fernando, que en la práctica, aunque el Estado lo hiciera, en la práctica es imposible que eso opere. O sea, yo honestamente creo que la capacidad de fiscalizar tendría que tener precios, porque al final los precios van mutando y hay precios que en el fondo van cambiando, no porque lo quiera cambiar el mismo persona que vende en el kiosco, sino porque a él el proveedor se lo cambió porque tuvo que importar los otros precios de otro país. Si viviéramos en autarquía, sería más fácil, porque tendríamos los precios fijados internamente. Pero desgraciadamente hoy día más del 50% de lo que consumimos viene de otras partes del mundo, y por lo tanto no es tan fácil la fijación de precios, por mucho que suene bien en el papel. Por eso creo yo que es importante acá una suerte de Cenabast, si tú quieres, el famoso Cenabast que permite, que es una reforma que se está empezando a implementar, comprar medicamentos al por mayor y que el Estado lo facilite a un precio razonable para que no existan abusos. Bueno, en casos de emergencia como esta, creo que justamente lo que uno también tiene que pensar en asegurar el alimento. En Estados Unidos, no sé si has visto estas imágenes de personas que van con sus autos y van recogiendo las cajas de alimentos en distintos lugares, justamente las familias que lo están pasando peor. Esto tal vez no es lo mismo porque se le lleva a las casas, pero honestamente creo que aquí una sola bala no soluciona el problema. Necesitas ingresos, recursos, y además necesitas probablemente el apoyo de los alcaldes para llegar con algún tipo de ayuda directa. El punto ahí es bien interesante que acabas de plantear, Felipe, y que tiene que ver con, de alguna manera, lo medular de este asunto. Mencionaste lo de Cenabast, y bueno, Cenabast se generó todo un movimiento sobre la base de las farmacias populares en las comunas, utilizando el poder de compra de Cenabast, y ya debe estar abarcando cerca de 160 comunas del país. Eso, porque lo inició Daniel Jadwe, no fue tomado ni utilizado por parte probablemente del gobierno como una cosa estándar hasta que llegó la pandemia, pero se está utilizando por farmacias populares de derecha, de izquierda, de comunas con alcaldes de un lado o del otro desde hace prácticamente 2 años. Por lo mismo, de hecho, esta noticia que te digo yo de ocuparse nada más como una lógica donde incluso uno pueda ordenar medicamentos directamente a este Cenabast, es parte de la política de nuevos remedios que vino antes de la pandemia, no es por la pandemia, esto probablemente tiene más que ver con el 18 de octubre. La política que yo te digo, no es una política simplemente de que responde al COVID, para ser honesto, es más bien una política que busca en forma estructural y para siempre tener remedios al alcance de la familia. Sí. Ahora, la factibilidad de estos acuerdos o este acuerdo macro que se ha estado conversando del 1 al 7, ¿cómo la ves hoy día? ¿Aló? Sí, la factibilidad de un acuerdo como el que estás conversando, como estás mencionando, del 1 al 7, ¿cómo lo ves hoy día? Yo creo que del 1 al 7 estamos bastante cerca del 5,5, 6. Siempre el riesgo de que los egos terminan rompiendo la mesa. Por lo menos desde Bópoli van a contar con aquellos que buscan construir acuerdos serios, responsables, sin vender humo, pero creo que he visto muy buena disposición, como te digo, ha surgido una oposición responsable y constructiva, que no por eso uno no puede tener diferencia, y eso creo que es parte de lo que se deberá sembrar en los próximos días. Sí, y qué tan cerca se está de una cosa. ¿Dónde están los mecanismos para que de repente algo que eventualmente pueda intentarse falle? Y las razones para ello. Mira, yo honestamente creo que de aquí a fines de semana vamos a tener bastante más claridad. Los economistas van a tener un plazo muy acotado, son 5 días que tienen los economistas para poder hacer su propuesta, y después le toca al mundo político poder aceptarla, modificarla, mejorarla
y yo espero que de aquí a 10 días esto ocurra. No tenemos mucho más tiempo, la ciudadanía está cansada de ver cómo las cosas se dilatan, así que claramente esto es urgente. Felipe, en el ámbito de las cosas que estaban pendientes y que de alguna manera la pandemia ha empezado a chutear para adelante, sin ni hablar del proceso constituyente, pero me estoy refiriendo a, por ejemplo, si es que van a haber o no van a haber cuando se pueda elecciones de gobernadores. ¿Eso sigue estando total y absolutamente en el limbo todavía? Mira, yo creo que todos los procesos eleccionarios van a tener que ser revisados de aquí a 3 meses más. Todas las semanas sabemos nueva información. De hecho, bueno, en este minuto justamente te tengo que ir cortando, Fernando, pero de aquí a 3 meses más vamos a saber si que los calendarios siguen. Si no, honestamente aquí el COVID nos ha sorprendido a todos y yo creo que todos tenemos que estar abiertos a que los calendarios eventualmente tengan que modificarse. Ok, gracias, senador, que le vaya bien. Gracias, Fernando, mil perdones. No hay problema. Vamos a terminar entonces unos minutos antes esta presentación de combinación clave. El senador tenía una situación muy puntual y tuvimos que suspender la entrevista, pero agarramos buena parte del pensamiento del senador Kast respecto de estas cosas que están pasando en torno a la posibilidad de un acuerdo, un pacto, que tienen todos esos reminiscencias de cosas que la gente en gran medida vio que pasaron y que después no resultaron, y por lo tanto hay reticencia, particularmente en la oposición, porque la oposición siente que con toda la fragmentación que tiene, está en un pie relativamente mejor que el gobierno, que está muy desacreditado. Y por lo tanto aquí no se sabe si es que se quiere utilizar a la oposición para ver si es que se afirma el gobierno de alguna manera o si es que esto permite que pueda haber un cambio estratégico, por lo menos en el corto plazo, hacia algo que permita apuntar a un Chile con varias cosas distintas a como veníamos viviendo hasta hace muy poco. Pero las conversaciones siguen habiéndolas y vamos a estar informando de eso, por cierto, aquí en Radio La Clave y en Combinación Clave todos los días. Que les vaya muy bien. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.